Sophie miró a Landon desconcertada, sin saber si había retrocedido en el tiempo o si estaba en un manicomio. El mayordomo que les había abierto la puerta entró con un servicio de té, que dejó en la espléndida mesa que había delante de la chimenea. Este es Remy Le Gaudelec, dijo Tebae, mi mayordomo. El flaco criado levantó la cabeza, embarado, y volvió a desaparecer. Remy es de Lyon, murmuró Sir Leigh, como si aquello fuera una desgraciada enfermedad, pero prepara muy buenas salsas. Landon parecía divertido. Yo creía que te traías el servicio a Inglaterra. No, por Dios. No le deseo a nadie un chef inglés, excepto a los inspectores de Hacienda franceses, claro. Miró a Sophie. Pardonnez-moi, mademoiselle Vieux. Tenga por seguro que mi desagrado por los franceses se limita solo a los políticos y a la selección de fútbol. Su gobierno me roba el dinero y su equipo nos humilló hace muy poco. Sophie le sonrió. Tevin se la quedó mirando un momento, antes de volver a fijarse en Landon. ¿Os ha pasado algo? Parecéis alterados. Landon asintió. Sí, hemos tenido una noche interesante, Leigh. No lo dudo. Llegáis a mi puerta en plena noche hablando del grial. Dime la verdad. ¿Tienes que ver con el grial o me lo has dicho porque sabías que era lo único que me sacaría de la cama? Un poco de las dos cosas, pensó Sophie, pensando en el críptex que estaba escondido bajo el diván. Leigh, queremos hablarte del priorato de Sion. Las pobladas cejas de Tevin se arquearon, intrigadas. Los custodios, bueno, entonces sí que tiene que ver con el grial. ¿Y dices que tenéis información? ¿Algo nuevo, Robert? Tal vez, no estamos seguros. Quizás se nos ocurra algo mejor si hablamos primero contigo. Tevin meneó el índice. Estos americanos siempre tan listos. El juego del Kid Prukov. De acuerdo, estoy a vuestra disposición. ¿Qué es lo que queréis saber? Landon suspiró. Me gustaría que le explicaras a la señorita Neveu la verdadera naturaleza del Santo Grial. Tevin parecía sorprendido. ¿Cómo? ¿No la conoce? Landon negó con la cabeza. La sonrisa que se dibujó en el rostro de Sir Leigh era casi obscena. Robbie, ¿me has traído a una virgen? Landon le guiñó un ojo a Sophie. Virgen, es como los apasionados del Grial llaman a quien no ha oído nunca su verdadera historia. Tevin miró a Sophie impaciente. ¿Qué es lo que sabe exactamente? Sophie le expuso brevemente lo que Landon le había contado esa noche, el priorato de Sion, los caballeros templarios, los documentos del Sangreal y el Santo Grial, que muchos defendían que no era un cáliz, sino otra cosa mucho más poderosa. ¿Y eso es todo? Tevin le dedicó a Landon una mirada encandelizada. Robert, yo creía que eras un caballero. Le has escatimado el clímax. Lo sé, me ha parecido que a lo mejor juntos tú y yo podríamos, por lo visto, le pareció que aquel símil ya había llegado demasiado lejos y se detuvo. Tevin ya había vuelto a clavar en Sophie su penetrante mirada. Es usted una virgen del Grial, querida, y créame, no olvidará nunca su primera vez. Sentada en el diván junto a Landon, Sophie se tomó el té y una galleta y notó los efectos reparadores de la cafeína y el azúcar. Sir Leigh Tevin parecía estar feliz mientras caminaba de un lado a otro, frente a la chimenea, produciendo un chirrido metálico con los hierros que llevaba en las piernas. El Santo Grial dijo con voz de sermón, la mayoría de gente solo quiere saber dónde se encuentra, y me temo que esa sea una pregunta que no llegará a responder nunca. Sin embargo, añadió mirando a Sofía a los ojos, es mucho más importante preguntarse qué es el Santo Grial. Sophie detectaba en sus dos acompañantes masculinos un aire creciente de aceptación académica. Para comprender plenamente el Grial, prosiguió Tevin, debemos primero entender la Biblia. ¿Cómo anda de conocimiento sobre el Nuevo Testamento? Sophie se encogió de hombros. Pues muy mal. Mi educación se debe a un hombre que adoraba a Leonardo da Vinci. A Tevin aquel comentario le sorprendió y le gustó a partes iguales. Un espíritu iluminado, magnífico. Entonces sabrá que Leonardo fue uno de los guardianes del secreto del Santo Grial y que en sus obras nos dejó algunas pistas. Sí, Robert me lo ha contado. ¿Y qué sabe usted de los puntos de vista de Leonardo sobre el Nuevo Testamento? Nada. A Tevin se le iluminaron los ojos cuando se acercó a la librería que había en el otro lado de la sala. Robert, ¿serías tan amable? En el estante de abajo, la historia de Leonardo. Landon se fue hasta la librería, cogió el libro y lo dejó en la mesa. Tevin lo abrió, mostrándoselo a Sophie, y le señaló algunas de las citas de la solapa.
De las polémicas y las especulaciones de los cuadernos de Leonardo, leyó Sir Leigh, creo que este punto le resultará interesante para lo que estamos hablando. Softly leyó lo que seguía. Muchos han comerciado con ilusiones y falsos milagros, engañando a la estúpida multitud. Leonardo da Vinci. Y aquí tiene otra, insistió Tevin señalando la solapa. La cegadora ignorancia nos confunde. Oh, miserables mortales, abrid los ojos, Leonardo da Vinci. Sophie sintió un ligero escalofrío. ¿Leonardo da Vinci se refiere a la Biblia? Tevin asintió. Las opiniones de Leonardo sobre la Biblia están en relación directa con el Santo Grial. En realidad el pintor es verdadero Grial que le voy a enseñar enseguida. Pero primero debemos hablar de la Biblia. Sonrió. Todo lo que le hace falta saber sobre ese libro puede resumirse con las palabras del gran doctor en Derecho Canónico, Martin Percy. Tevin carraspeó antes de proseguir. La Biblia no nos llegó impuesta desde el cielo. ¿Cómo dice? La Biblia es un producto del hombre, querida, no de Dios. La Biblia no nos cayó de las nubes. Fue el hombre quien la creó para dejar constancia histórica de unos tiempos tumultuosos y ha evolucionado a partir de innumerables traducciones, adiciones y revisiones. La historia no ha contado nunca con una versión definitiva del libro. Le sigo. Jesús fue una figura histórica de inmensa influencia, tal vez el líder más enigmático e inspirador que ha tenido nunca la humanidad. En tanto que encarnación mesiánica de las profecías, Jesús derrocó a reyes, inspiró a millones de personas y fundó nuevas filosofías. Como descendiente de las familias del rey Salomón y el rey David, Jesús estaba legitimado para reclamar el trono del monarca de los judíos. Es comprensible que miles de seguidores de su tierra quisieran dejar constancia escrita de su vida. Tevin se detuvo para darle un sorbo al té y dejó la taza en la repisa de la chimenea. Para la elaboración del Nuevo Testamento se tuvieron en cuenta más de 80 evangelios, pero solo unos pocos acabaron incluyéndose, entre los que estaban los de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Y quién escogió cuáles debían incluirse?, preguntó Sophie. ¡Ajá!, exclamó Tevin con entusiasmo. Ya hemos llegado a la ironía básica del cristianismo. La Biblia, tal como la conocemos en nuestros días, fue supervisada por el emperador romano Constantino el Grande, que era pagano. Yo creía que Constantino era cristiano, intervino Sophie. Solo un poquito, soltó Tevin burlón. Fue pagano toda su vida y lo bautizaron en su lecho de muerte, cuando ya está demasiado débil como para oponerse. En tiempos de Constantino, la religión oficial de Roma era el culto al sol invictus, el sol invencible, y Constantino era el sumo sacerdote. Por desgracia para él, en Roma había cada vez más tensiones religiosas. 3 siglos después de la crucifixión de Jesús, sus seguidores se habían multiplicado de manera exponencial. Los cristianos y los paganos habían empezado a guerrear, y el conflicto llegó a tal extremo que amenazaba con partir el imperio en dos. Constantino decidió que había que hacer algo. En el año 325 decidió unificar Roma bajo una sola religión, el cristianismo. Sophie le miró sorprendida. ¿Y por qué tenía que escoger un emperador pagano el cristianismo como religión oficial? Tevin dejó escapar una risita. Constantino era muy buen empresario, veía que el cristianismo estaba en expansión y simplemente apostó por un caballo ganador. Los historiadores siguen maravillándose de su capacidad para convertir a la nueva religión a unos paganos adoradores del sol, con la incorporación de símbolos paganos, fechas y rituales a la creciente tradición cristiana. Creó una especie de religión híbrida que pudiera ser aceptada por las dos partes. Transformación mágica, dijo Landon. Los vestigios de la religión pagana en la simbología cristiana son innegables. Los discos solares de los egipcios se convirtieron en las coronillas de los santos católicos. Los pictogramas de Isis amamantando a su hijo Horus, concebido de manera milagrosa, fueron el modelo de nuestras modernas imágenes de la Virgen María amamantando al niño Jesús, y prácticamente todos los elementos del ritual católico, la mitra, el altar, la doxolia y la comunión, el acto de comerse a Dios, se tomaron de ritos mistéricos de anteriores religiones paganas. Tevin emitió un gruñido en señal de aprobación. Los simbologistas no acabarían nunca de estudiar la iconografía cristiana. Nada en el cristianismo es original. El dios precristiano Mitras, llamado Hijo de Dios y Luz del Mundo, nació el 24 de diciembre. Fue enterrado en una tumba excavada en la roca y resucitó al tercer día.
Por cierto, el 25 de diciembre también es el cumpleaños de Osiris, de Adonis y de Dionisos. Al recién nacido Krishna le regalaron oro, incienso y mirra. Hasta el semanal Día del Señor de los Cristianos es una idea que tomaron prestada de los paganos. ¿Cómo es eso? Originalmente, apuntolando, los cristianos respetaban el sabbat de los judíos, el sábado, pero Constantino lo modificó para que coincidiera con el día de veneración pagana al sol. Se detuvo un instante sonriendo. Hasta nuestros días la mayoría de feligreses acude a la iglesia los domingos sin saber que están allí para rendir su tributo semanal al dios pagano del sol. A Sophie la cabeza empezaba a darle vueltas. ¿Y qué tiene que ver todo eso con el Grial? Mucho, dijo Tevin. Durante esa fusión de religiones, a Constantino le hacía falta fortalecer la nueva tradición cristiana y ordenó la celebración del famoso concilio ecuménico de Nicea. Sophie solo había oído hablar de él como lugar de nacimiento del credo niceno. Durante ese encuentro, prosiguió Tevin, se debatió y se votó sobre muchos aspectos del cristianismo: la fecha de la Pascua, el papel de los obispos, la administración de los sacramentos y, por supuesto, la divinidad de Jesús. No lo entiendo, su divinidad querida, declaró Sir Leigh. Hasta ese momento de la historia, Jesús era para sus seguidores un profeta mortal, un hombre grande y poderoso, pero un hombre, un ser mortal, no el Hijo de Dios exacto. El hecho de que Jesús pasara a considerarse el Hijo de Dios se propuso y se votó en el concilio de Nicea. Un momento, me está diciendo que la divinidad de Jesús fue el resultado de una votación y de una votación muy ajustada, por cierto, añadió Tell. Con todo, establecer la divinidad de Cristo era fundamental para la posterior unificación del imperio y para el establecimiento de la nueva base del poder en el Vaticano. Al proclamar oficialmente a Jesús como Hijo de Dios, Constantino lo convirtió en una divinidad que existía más allá del alcance del mundo humano, en una entidad cuyo poder era incuestionable. Así, no solo se sofocaban posibles amenazas paganas al cristianismo, sino que ahora los seguidores de Cristo solo podían redimirse a través de un canal sagrado bien establecido, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Sophie miró a Landon, que movió ligeramente la cabeza en señal de asentimiento. En el fondo todo era una cuestión de poder, añadió Tevin. Que Cristo fuera el Mesías era fundamental para el funcionamiento de la Iglesia y el Estado. Son muchos los estudiosos convencidos de que la Iglesia primitiva usurpó literalmente a Jesús de sus seguidores, secuestrando su verdadero mensaje, cubriéndolo con el manto impenetrable de la divinidad y usándolo para expandir su propio poder. Yo mismo he escrito varios libros sobre el tema. Y supongo que los cristianos más recalcitrantes no habrán dejado de enviarle mensajes diarios de protesta. ¿Por qué tendrían que hacerlo?, objetó Tevin. La gran mayoría de los cristianos con formación conoce la historia de su fe. Jesús fue sin duda un hombre muy grande y poderoso. Las maniobras políticas soterradas de Constantino no empequeñecen la grandeza de la vida de Cristo. Nadie dice que fuera un fraude ni niega que haya inspirado a millones de personas para que vivan una vida mejor. Lo único que decimos es que Constantino se aprovechó de la gran influencia e importancia de Jesús y que al hacerlo le dio forma al cristianismo convirtiéndolo en lo que es hoy. Sophie le echó un vistazo al libro que estaba sobre la mesa, impaciente por ver la pintura de Leonardo da Vinci en la que aparecía el Santo Grial. Pero la cuestión es la siguiente, prosiguió Tevin hablando más deprisa. Como Constantino subió de categoría a Jesús 4 siglos después de su muerte, ya existían miles de crónicas sobre su vida, en las que se le considera un hombre, un ser mortal. Para poder, para poder reescribir los libros de historia, Constantino sabía que tenía que dar un golpe de audacia. Y ese es el momento más trascendental de la historia de la cristiandad. Hizo una pausa y miró a Sofía a los ojos. Constantino encargó y financió la redacción de una nueva Biblia que omitiera los evangelios en los que se hablara de los rasgos humanos de Cristo y que exagerara lo que lo acercaban a la divinidad, y los evangelios anteriores fueron prohibidos y quemados. Un inciso interesante, dijo Landon. Todo el que prefería los evangelios prohibidos y rechazaba los de Constantino era tachado de hereje. La palabra herético, con el sentido que conocemos hoy, viene de ese momento de la historia. En latín, hereticus significa opción.
Los que optaron por la historia original de Cristo fueron los primeros herejes que hubo en el mundo. Por suerte para los historiadores, prosiguió Tevin, algunos de los evangelios que Constantino pretendió erradicar se salvaron. Los manuscritos del Mar Muerto se encontraron en la década de 1950 en una cueva cercana a Qumran.